Bendiciones, queridos hermanos de Atrae mi corazón. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión me gustaría iniciar con una pregunta bastante compleja de contestar en cada uno de nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿cómo te defines? Y esto va a raíz de contestar con ciertas características que nosotros poseemos, como soy, quién soy, cómo me comporto, etcétera, o cómo soy físicamente en todos los aspectos. Y esta es una pregunta bastante compleja de contestar, porque muchas veces la respuesta que damos no es aquello que nosotros percibimos de nosotros mismos, sino que contestamos a raíz de la percepción que las demás personas tienen. Decimos que nuestro temperamento es fuerte porque hemos escuchado que dicen de nosotros que nuestro temperamento es fuerte. Y así sucesivamente nos atribuimos ciertas características de nosotros mismos porque las demás personas dicen eso de nosotros, que somos débiles, que fallamos, que etcétera, 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 en diferentes aspectos de la vida. No solamente en nuestro físico, que somos gordos, que somos morenos, que somos altos, que somos un sinnúmero de aspectos que hoy en día la sociedad te describe y te discrimina por ciertas características físicas o por ciertas características de comportamiento. Pero el propósito de este audio es que nosotros podamos comprender un poco y decir o no dejar que nos defina el mundo. Y me gustaría poner el primer ejemplo, referencia a una definición de personajes, de personas o grupos de personas. En número 13, del 28 al 33, podemos encontrar claramente en los 12 espías, cuando van a ver la tierra, cuando van a mirar qué tipo de personas se encuentran en esa tierra. 10 de los 12 espías dicen: es un pueblo fuerte, es un pueblo de gran estatura, es un pueblo donde hay solo gigantes, es un pueblo donde nosotros somos langosta para ellos. Esa era la percepción de estos 10 espías. Pero mire qué interesante, estas personas se dejaron influir, se dejaron definir por las personas que estaban ahí. No solo ellos sí dejaron esas características propias, sino que también hubieron otras personas que se dejaron influir o definir por otras personas que pensaban de ellos mismos. Está el caso en Primera de Samuel 17, encontramos el caso de que Saúl está en guerra con los filisteos. Y todo el pueblo de Israel, todos los guerreros que tenía Saúl estaba atemorizado, estaban con miedo porque tenían un gigante al frente. Y este gigante pasó por aproximadamente 40 días burlándose de todo el campamento de Israel. Y estas personas tenían miedo porque el gigante decía: ven, manda cualquiera y lo destrozaré, esto y lo de otro. Porque las personas se dejaron definir por la estatura en esa ocasión. De igual forma, encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 15, cuando Jehová hace el llamado a Gedeón en este aspecto para librarlo de la guerra. Gedeón tenía una percepción de sí misma, y no considero no que solo de sí misma, sino que él era consciente por tal vez ciertas características mencionadas en el transcurso de su familia, o en esa perspectiva podemos emplearlo. Pero Gedeón dice: ¿con qué haré? O sea, ¿con qué salvaré? Mi familia es pobre y soy el menor. 3 puntos, 3 ejemplos donde estas personas se dejaron definir por lo que era, se dejaron definir la percepción de sí mismo por las diferentes personas. En el mismo libro de Jueces, en el versículo 16, está la respuesta a cada una de estas circunstancias que cada uno probablemente hemos pasado. Dice el 16 de Jueces 6: yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianistas
como a un solo hombre. Qué interesante, porque en el 1 de Samuel 17, en el caso de Goliat burlándose del pueblo de Israel, dijo David, le dice a Saúl, yo he matado a un oso, yo he matado a un león, y así agarraré a Goliat. Y es lo que pasó. Nosotros conocemos la historia, pero hago referencia no a la historia de que David mató a Goliat, hago la referencia a la mentalidad que tenía David, que no se dejó influir, no se dejó definir por lo que pensaban los filisteos que tenían al frente a un gigante. En ese aspecto es bastante interesante que nosotros meditemos que el que tenemos de nuestro lado es más grande. En ese contexto quiero emplear este punto donde digo que el mundo no nos define. Y dijimos acerca de las 12 espías, dijimos 10 espías que mencionaron esos aspectos, pero los otros dos que en común conocemos, que es Josué y Caleb, dice, lo comeremos como a pan. La mentalidad que Dios demanda de nosotros, que nuestra definición de nosotros mismos es primeramente saber que tenemos a Jehová de nosotros. En cierta ocasión en Éxodo 3:14 dice Moisés, Señor, ¿y qué le diré al faraón? Y conocemos esa historia. Y Jehová le contesta a Moisés y le dice, no le dirás nada porque yo soy el que soy y punto. No tenemos por qué demostrarle al mundo que somos buenos en una área, que destacamos en cierta área. No tenemos por qué desmentirle al mundo lo que piensan, siempre y cuando Dios tenga el alto concepto de nosotros mismos, que tengamos integridad, que tengamos esa perspectiva correcta de vivir la vida y que Dios está siempre de nuestro lado, es lo correcto. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice algo muy cierto, que somos linaje de escogido y real sacerdocio. Hoy, querido hermano, quiero concluir con esta frase y decir, el mundo no te define, así que no importa lo que digan de ti, que si te critican o si hablan de ti o si ponen etiquetas o si ponen características de ti, que eres débil, que eres esto y lo otro, el mundo no me define. Bendiciones.